¿Cómo están? Bienvenidos a las noticias en su canal Matao de Rapa Nui, siempre en la grata compañía de Caroline Rapu. ¿Cómo estás, Caro? Riva Felipe. Y ahora na corua toa te hua aie y te mahana ni kuangarina mahana toru piti hurma toru o vaitu unui. Hoy es el Día del Libro e Irdam Hei estuvo en las calles para ver cómo se celebró en Rapa Nui. Yo les recomiendo este libro, Rapa Nui, Historias Perdidas, escrito por Cristian Moreno Pacarati. Está muy bueno. ¿Caro, lo has leído? No, Felipe, pero voy a tratar de leerlo la próxima vez. Vale. Yang anina te tatou tangata oro te matao te Rapa Nui ko Irdam Hei na ko haere airung i te henua mo vananga i muri tatou ngā poki e i te hua ai o te kainga. Mai tatou ki mataitai. Miércoles 23 de abril y se celebra el Día Internacional del Libro. La Biblioteca Rongorongo, que está ubicada en el Centro del Lector Catipare, ha querido realizar distintas actividades invitando tanto niños de jardines como también jóvenes. Conoceremos un poco sus visiones, los libros preferidos y todo acá en esta conmemoración del Día del Libro. En este momento nos encontramos acá en la Biblioteca Pública Rongorongo, donde nosotros estamos realizando una actividad relacionada al Día Internacional del Libro, el día 23 de abril. Como jefe de la biblioteca tuvimos que hacer esta actividad afuera, frente de la biblioteca, donde participaron varios niños del colegio y jardín infantil y que en este momento están entregando los cuentos a los niños, tanto en castellano como en Rapa Nui. Y trajimos a nuestros alumnos para que puedan demostrar también que ellos son hablantes de Rapa Nui y que también trabajamos mucho con la lectura y la importancia que tienen de acercar a los niños, encaminar a los niños con la lectura. Conocer que los libros es una parte muy importante del desarrollo humano, porque ahí es donde está toda la sabiduría escrita por algunos actores o autores para darnos enseñanza que leer un libro o tomar un libro y caminar es la visión que siempre queremos para un buen desarrollo de una gran comunidad. Y aquí trajimos todo lo que eran las secuelas del pasado, hablando de la lepra, de cómo llegó y de cómo se hizo la aldea como para hacer un lugar más feliz, lo que fue un lugar muy triste antiguamente. Bueno, principalmente es importante para que las generaciones pequeñas, mientras a la medida que vayan creciendo, puedan saber la historia y la importancia de nuestra cultura acá en la isla. También, como pueden ver, los niños acá están divirtiéndose mientras ven las fotos y leen los papeles que nosotros trajimos. Que eso igual es algo entretenido poder ver cómo los niños les gusta, están interesados en aprender más cosas. Y ahora Nameri, Riva, no a au a coe peje. Riva, ui ana a au mo angaita aku me hangarahi ehe aha ta me hanga rahi moanga mano. Petero, cuéntanos, ¿te gusta leer? Sí, ¿Qué te gusta leer? libros ¿Cómo cuáles? ¿De qué cosas? de reinos y también de historias. ¿De historia? ¿Te gusta la lectura? Sí, ¿Qué libros te gustan? el que estaba viendo ahora. ¿Qué tenía tu libro? Que en el jardín de allá arriba contaban esa historia y esa historia me gusta. ¿Y de qué se trata la historia? Que la mamá tenía un hijo y fue a buscar pescado, pero el hijo se convirtió en un pescado. ¿Cierto? ¿Cuál es tu nombre, hija? Maitai. Cuéntanos, ¿por qué crees que es importante la lectura? Es porque sabes, aprendes mucho a leer y también sabes harto. Excelente. ¿Cuál es tu nombre, hijo? ¿Makutuki Kuntira? Cuéntanos después, hijo. Cuéntanos, ¿te gusta la lectura? Sí. ¿Por qué libros te gustan leer? ¿De qué cosas? De lenguaje, de historia y de Rapa Nui. ¿Sí, te gusta leer? Sí. ¿Qué libros te gusta leer? Los de los monstruos. ¿De los monstruos? Sí. Y cuéntanos, ¿te gusta la lectura? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de leer? Aviones de guerra. ¿De aviones de guerra?
¿Qué has podido aprender de esos libros? Cómo aprender a disparar con los aviones, cómo aprender a andar en los aires con los aviones y nada más. Excelente. ¿Qué cosa te gustaría aprender de un libro, de otro libro que leas? Aprender a manejar de chico. ¡Eso! ¡Chao! Temáticas tan variadas de monstruos hasta cómo aprender a manejar un avión son las que nos compartían acá los niños, que seguramente seguirán introduciéndose en el mundo de la lectura. Nosotros los dejamos acá, pero estaremos encontrándonos en otra oportunidad, por supuesto, siempre a través de la pantalla de Mata Ote Rapa Nui. Según la Seremi de Salud, tenemos un alto riesgo de brotes. Esto debido a la gran cantidad de mosquitos que hay en Rapa Nui, Caro. Iroti te hareneo te Seremi de Salud ko haka ite mai ate tatou atineo angarina. Ko punu haka umai ate nao. E te hua aie ka haamata ka to'omai korua poko ka huhutu te vai ki haho e ka haaputu haka umai te ingo mo mau ki vai aori. Nā te tatou tangata o rotu te anga nei, he wānanga mai o runga o te ati nei. Mai tatou ki mata itai. El resultado de esta vigilancia dio un alto índice que nos pone en riesgo alto en caso de que tuviésemos introducción de virus como dengue o otro tipo de arbovirosis para iniciar un brote en la comuna. Ya el índice que arrojó está sobre lo esperado. Lo normal sería que se mantuviera entre 0 a 5 y sin embargo tenemos un índice que nos arrojó un 30,8%, que es altamente riesgoso para iniciar un brote de dengue, como les mencionaba. Por tanto, aquí el llamado a la comunidad, que lo primero que debe hacer cada propietario en su domicilio es hacer la autoinspección. La autoinspección consta de tener que revisar todo el perímetro de sus patios buscando probables focos. Estos focos pueden ser tanto residuos propios del domicilio, como baldes, como neumáticos, como juguetes, carpas que quedan de repente olvidadas en los patios, piscinas, ya las piscinas estas de verano de los niños, las personas que acumulan agua lluvia, ya sea para algún tema en específico, tenerlas almacenadas pero en condiciones adecuadas. Ya de esa forma es como se va eliminando el vector. Más que la fumigación es exclusivamente cuando tenemos un brote sanitario. Siguen las reacciones por las cifras que entregó el Censo 2024. Esta vez conversamos con Ivonne Najoe, que es concejala y también parte de la mesa de carga demográfica de Codeipa, Caro. E te hua aie, i rotu te waha nei, nako wānanga mai a te tatou vi maohi o te henua, he concejala aia ko Ivonne Najoe, mo haka i te mai kia tatou te ati nei iai i rotu te censo. Mo haka mana uatu kia korua, he aha te anga ka maunei tatou haka au i rotu te roa nei. Insostenible un poco los resultados que tuvimos del censo. O sea, ahí se nota o se refleja un grave error en la metodología seguramente empleada aquí a nivel local y entiendo yo que en muchos lugares de allá del continente también sucedió lo mismo. Es alarmante porque en definitiva la ley de residencia se sostiene en base a una capacidad de carga y hoy día esa capacidad de carga bajó a la mitad. Entonces, la verdad es que es algo que a nosotros, bueno, quizás en mi rol como consejera, ¿cierto?, del Consejo de Carga Demográfica, nos preocupa enormemente y nosotros hemos decidido a través del Consejo oficiar al Instituto Nacional de Estadística y al Gobierno Interior, al Ministerio del Interior, para que dé explicaciones con respecto a esa metodología empleada acá y que arrojó este resultado malo, porque en definitiva la isla no tiene esa cantidad de población, lo sabemos, lo sentimos, lo vivimos día a día, entonces ahí hay que ver cómo se corrige eso y cómo vamos a tener que trabajar como autoridades, ¿cierto?, para poder ver la posibilidad de mejorar ese sistema. La multigremial nacional está en la isla, la razón es escuchar a las pymes de Rapa Nui y ver sus necesidades, Caro. Iangarina na kopiri a te tatou tangata o runga o te hunua, he nuna ai tahi
Dauhuru anga iroti te roata atoa e ho'omaiera raua i te hare toa. Araua nako anga mai ai tahi umu i reihanga piko e peira a kopiri a mo vananga o runga o te angata atoa nei. Mai tatou ki hakarongo. Multigremial Nacional estamos aquí en la isla para poder visibilizar los problemas que tienen muchas pymes y muchos emprendedores que hacen patria tan lejos de Chile y que también necesitan mucho apoyo, tienen que ser también reconocidos por el Estado y por el resto de los emprendedores como gente que da empleo, que da desarrollo a la isla, que busca la prosperidad de la isla, y en ese sentido lo que nosotros queremos hacer es un trabajo muy potente con los gremios locales, con las pymes, con los emprendedores de la isla, para que exista mayor inversión, para que muchas más personas puedan apoyar el emprendimiento que se hace acá y de esa forma podamos ayudar al desarrollo de Rapa Nui. Que agradezco que la multigremial haya tenido la intención de venir y que además haya hecho realidad la llegada a la isla, porque ellos vienen a generar un documento donde podemos interpretar los desafíos y necesidades que tenemos como pymes y gremios en Rapa Nui. Y este documento se va a entregar a los diferentes candidatos a presidente. La actividad me parece súper bueno para todas las personas que hacen su emprendimiento acá, porque es un gremio el que viene del continente, que viene presidente, viene de todos los lugares. Hay empresarios, son gente que tienen empresas, por ejemplo, en el norte, sur, en el centro, que se juntaron como un gremio grande y quieren venir a compartir su experiencia acá y ayudarnos a nosotros como de Rapa Nui, personas de Rapa Nui, para que aprendamos también de ellos y ellos aprendan de nosotros. Y como son gremios, es potente porque quiere que nosotros hagamos un convenio con la gente de acá, con todos los emprendimientos de acá, con la gente del gremio del continente, para unir fuerza también. Eso es importante, porque cuando tú vas solo, nadie te pesca. Pero si tú estás en un gran gremio como ellos, ahí la gente te atiende bien. Vamos ahora con el informe del tiempo con Ángelo Pascualetti Caro. Ania, angarina na hevana nga atu a Angelo Pascualetti orunga o te tai o te maire e peira a orunga o te aroma juta. Yorana, Angelo. Muchas gracias, Caro Felipe. Clima o tiempo. ¿Sabe cuál es la diferencia? Clima es el estudio de las condiciones meteorológicas en un largo periodo de tiempo, comúnmente 30 años o más. El tiempo es lo mismo, pero en un periodo pequeño, es decir, horas, días. ¿Se entiende? Por ejemplo, no diga ¿cómo estará el clima mañana? Se dice ¿cómo estará el tiempo mañana? Yorana Corúa Tatoa, bienvenidos a un nuevo informe del tiempo. Hoy tuvimos cielo despejado, variando nublado y chubascos débiles, una mínima de 16 grados y una máxima de 27 grados Celsius. El viento fue del sur entre 20 y 40 km por hora y el índice de radiación ultravioleta ayer alcanzó niveles altos con un valor de 7 a las 1 de la tarde con 40 minutos. Mañana jueves pasaremos de cielo parcial a cubierto con chubascos, a ratos lluvia, mientras se acerca la noche, los cuales perdurarán hasta el mediodía del viernes, siempre bajo un ambiente fresco. El viento será del sureste entre 30 y 50 km por hora con extremas de 18 y 26 grados Celsius. Como mencionamos, el viernes tendremos chubascos hasta al menos el mediodía, para luego dar paso hacia los parciales. El viento irá bajando su intensidad lentamente hasta los 30 km por hora, esta vez del este. Las extremas serán de 20 y 25 grados Celsius. Si usted desea salir a pescar, extraer recursos en costa o es amante del deporte náutico, el mar estará de la siguiente manera. Una primera baja de 30 centímetros a las 2 de la mañana con 38 minutos, la primera alta del día de 90 centímetros a las 8 de la mañana con 50 minutos, la segunda baja de 30 centímetros a las 3 de la tarde con 14 minutos y la última alta del día de 90 centímetros a las 9 de la noche con 32 minutos. Ojo que las condiciones están malas y recién mejorarán el día sábado. Las olas en alta mar tendrán una dirección desde el sur con una altitud promedio de 3 a 4 metros cada 15 segundos,
Las olas que provienen por fenómenos desde muy lejos también serán del sur, con una altitud promedio de 3 metros cada 13 segundos, y las olas por viento local en costa serán del sureste de 1 a 2 metros cada 5 segundos. La información para el turismo astronómico es la siguiente: la puesta de sol a las 6 de la tarde con 51 minutos, el amanecer a las 7 de la mañana con 38 minutos y la primera luz en el horizonte antes del amanecer a las 6 de la mañana con 20 minutos. La puesta de la luna a las 4 de la tarde con 49 minutos, la salida de la luna a las 4 de la mañana con 9 minutos y la próxima luna llena, que será el 12 de mayo a las 6 de la tarde con 32 minutos. Como puede ver, aproximan lluvias junto a días fríos. Por favor, tome precauciones con el mar. Estará en malas condiciones hasta el día viernes. Deja de ser tú. Libro escrito por Joe Dispenza, el cual te guiará hacia un nuevo estado mental, te empodera y te enseña a cambiar los patrones de tu mente. Es un manual de vida y transformación espiritual. Feliz día del libro a cada uno de ustedes. Nos vemos mañana. Yorana Maururo. Y con eso ponemos fin a la entrega de noticias en su canal Mata Ote Rapa Nui. No se mueva de su televisor, que se junta a nosotros porque ya viene un Gao Tepejo conducido por Mito Manu Toma Toma. La invitada de hoy, Caro, es Baitiare. Etehua aye na komao ate tatu para guapio te mahanane ko angarina irote ite bahane ko Mata Ote Rapa Nui. Apo tatu espiri haka o e ina korua kotere na a mito Manu Toma Toma he vananga mai irote ite bahane he tai ata api ko orunga o te peho. E te tatu vi e mao hioho mai ai angarina ko Baitiare na hoe. Yorana kia hio korua.